Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La identidad es complicada. ¿Quién eres? A medida que avanzamos en nuestras vidas, cada uno de nosotros lleva consigo una respuesta multifacética a esa pregunta en nuestra mente. Piensa en los sustantivos y adjetivos que usas para describirte a ti mismo. Piensa en las historias que cuentas para darle sentido a tu vida. Por ejemplo, uno de esos sustantivos podría ser tu profesión, y una de esas historias podría ser la historia de cómo elegiste tu carrera. Estas respuestas forman nuestras identidades, las formas en que nos definimos como seres humanos. Ahora, como seres humanos, somos individuos y criaturas sociales separadas al mismo tiempo. Por lo tanto, definimos nuestras identidades tanto a nivel individual como social. Por ejemplo, individualmente, puedes definirte como poseedor de ciertos rasgos de personalidad, pasatiempos e intereses. Socialmente, puedes definirte como perteneciente a un partido político o grupo étnico en particular. Cada una de nuestras identidades representa una intrincada combinación de ambos tipos de características. Esto hace que la identidad sea un fenómeno complicado. Además de eso, los grupos sociales a los que pertenecemos también tienen identidades propias, y formas únicas de definirse a sí mismos. Y para complicar aún más las cosas, esas definiciones suelen ser impugnadas y discutibles. La identidad de lo británico es un buen ejemplo de ello. En la medida en que las personas se identifican como británicas, se enfrentan a un montón de preguntas espinosas. ¿Qué significa ser británico? ¿Qué tipo de valores defiende la sociedad británica? ¿Cuál es la historia nacional de Gran Bretaña? ¿Quién pertenece a esa historia? ¿Quién se considera británico? En resumen, los británicos tienen que responder a la misma pregunta básica con la que empezamos, solo que ahora el pronombre ha cambiado. Ya no es, ¿quién eres? Ahora es, ¿quiénes somos? Pero si bien puede ser unificador a nivel gramatical, la cuestión de la identidad nacional británica puede ser bastante divisiva a nivel ideológico. Si se lo planteas a dos británicos diferentes, es posible que recibas dos respuestas muy diferentes, especialmente si uno de ellos votó por la salida, y el otro votó por permanecer en el referéndum de 2016 sobre si el Reino Unido debe abandonar o permanecer en la Unión Europea. Este referéndum sobre el Brexit sacó a la luz una serie de tensiones sociales latentes, que veremos en un abrir y cerrar de ojos. Cuando era adulta, la sensación de alteridad de Hirsch persistió, lo que la alejó del Reino Unido y regresó a él. Cuando tenía poco más de 20 años, el sentido de identidad británica de Hirsch estaba tan erosionado que decidió mudarse a Ghana con su pareja, Sam. Allí, esperaba volver a conectar con el lado materno de las raíces de su familia y encontrar un sentido de pertenencia. Para resumir, no funcionó de esa manera. Recuerda que es birracial. En el Reino Unido, la gente la veía como negra y, por lo tanto, como otra. Pero en Ghana, la veían como blanca y, por lo tanto, también como otra. Esta percepción se vio agravada por el hecho de que no podía hablar el idioma local, el Twi, y no sabía mucho sobre la cultura ghanesa, aparte de lo que había leído en los libros. Había una razón para ello, y es una historia que comparten muchos hijos de inmigrantes de segunda y tercera generación en el Reino Unido. Con el deseo de criarla como una niña británica normal, los padres de Hirsch no le enseñaron el idioma ni hicieron de la cultura una parte importante de su vida. De hecho, su principal conexión con su ascendencia era su nombre, que significa niña nacida el viernes en Tui. Pero incluso en este caso, su desconexión de Ghana también era dolorosamente evidente, ni siquiera podía pronunciar su nombre de la manera en que lo dirían los hablantes nativos de Tui. Mientras vivía en Ghana, dos episodios subrayaron aún más su sentido de la alteridad. La primera ocurrió cuando visitó un mercado local de alimentos. Solo sabía cómo decir gracias en Tui, y no podía comunicarse más con las mujeres que trabajaban en los puestos. Se dio cuenta de que estaba en la misma situación que una turista con una guía. La segunda fue cuando un grupo de hombres les robó a ella y a Sam a punta de cuchillo mientras caminaban por la playa a altas horas de la noche.
Salieron del incidente físicamente ilesos, pero ella no podía olvidar la expresión de odio que había visto en los ojos de los hombres. Empezó a verlo en los rostros de muchas de las personas con las que se encontró en las calles. Para ellos, parecía que no era más que otra persona británica rica que se pavoneaba por una tierra asolada por la pobreza. Tras ese incidente, decidió regresar al Reino Unido. La experiencia le había dejado claro que, de hecho, era británica, por conflictiva que fuera su relación con esa identidad. Hay más en la historia de la participación de Gran Bretaña en la trata de esclavos de lo que se suele reconocer. Antes de mudarse a Ghana, Hirsch razonó que si no se sentía británica, entonces debía ser ganesa. Mientras tanto, en la medida en que se identificaba como ganesa, no se sentía británica. Era como si las identidades de británico y ganés se excluyeran mutuamente. Sin embargo, en realidad no existe una contradicción inherente entre ser británico y ganés al mismo tiempo. Sí, cada identidad se basa en su propia herencia distintiva. Sin embargo, si bien es un desafío difícil de afrontar, es posible adoptar ambas identidades. Pueden complementarse, en lugar de contradecirse. En retrospectiva, Hirsch cree que podría haberse dado cuenta de este hecho antes si hubiera crecido aprendiendo la verdadera historia de su herencia británica, que está más entrelazada con la de su herencia ganesa de lo que normalmente se reconoce en la narrativa nacional que el Reino Unido suele contar sobre sí mismo. Este es el caso de la relación entre la historia británica y la africana en general. En la medida en que la narrativa nacional británica convencional reconoce esa relación, por lo general se centra en un solo acontecimiento, la abolición de la trata transatlántica de esclavos por parte del Imperio Británico en 1807. La nación celebra este evento como una forma de darse palmaditas en la espalda. Pero este es un acto dudoso de autocomplacencia, por varias razones. En primer lugar, la abolición legal de la trata de esclavos en realidad no abolió esa trata en la práctica. Las leyes que lo abolieron estaban llenas de lagunas, y muchos bancos, compañías de seguros, constructores navales, comerciantes y comerciantes británicos encontraron formas de seguir participando en este nefasto comercio. Además, la economía británica siguió beneficiándose de la esclavitud, el algodón cultivado por esclavos alimentaba su floreciente industria textil, y el azúcar cultivado por esclavos era un importante producto nacional. En segundo lugar, el Imperio Británico desempeñó un papel importante en la creación del problema que supuestamente resolvió. En los siglos XVI y XVII, el Imperio Británico participó en la trata de esclavos con la aprobación oficial y el apoyo de la monarquía británica. Y en el siglo XVIII, el Imperio Británico superó a España como el principal proveedor mundial de personas esclavizadas a otras naciones europeas. En total, los barcos británicos transportaron el 40% de los 12 millones de personas esclavizadas secuestradas en África. Sin embargo, como veremos en un abrir y cerrar de ojos, los problemas con la narrativa nacional británica convencional sobre la esclavitud van mucho más allá de ignorar los hechos básicos. La historia negra es historia británica, y viceversa. Tanto en la película Mentes Peligrosas de 1995 como en la película Escritores de la Libertad de 2007, se presenta a un profesor blanco irrumpiendo en una escuela del centro de la ciudad, y salvando a los estudiantes negros de una vida llena de crimen, drogas o pobreza. Del mismo modo, en la película de Help de 2011, un sureño blanco acude al rescate de un grupo de niñeras negras. Si bien se trata de películas estadounidenses, la narrativa nacional británica convencional sobre la esclavitud se ha convertido en una historia que también se centra en un salvador blanco, en este caso, el diputado británico del siglo XVIII William Wilberforce. Fue el principal abolicionista británico blanco de su época, y su papel en la abolición de la trata de esclavos se ha celebrado en muchos libros y películas británicos, como la película Amazing Grace de 2006. Las contribuciones de Wilberforce a la causa de la abolición ciertamente merecen reconocimiento, pero en la medida en que la narrativa nacional británica se centra exclusivamente en ellas, ignora las contribuciones de los muchos negros que también lucharon por la abolición. En 1787, por ejemplo, un grupo de ex-personas esclavizadas que vivían en el Reino Unido fundó una organización abolicionista llamada Hijos de África.
Contrarrestaron la propaganda a favor de la esclavitud publicando cartas en los periódicos británicos. Uno de sus miembros era Olaudah Equiano. Si nunca has escuchado su nombre antes, no estás solo. La mayoría de los británicos no lo conocen, a pesar de que probablemente fue el abolicionista negro más conocido de su época, y escribió una influyente autobiografía sobre sus experiencias con la esclavitud. En la medida en que algunos británicos conocen movimientos y figuras históricas como los Hijos de África y Olaudah Equiano, a menudo se debe a que han estado expuestos a la llamada historia negra, en la que la participación de los negros en la historia británica ha quedado relegada. Pero este encuadre es profundamente problemático, ya que implica que la historia negra está separada de la historia británica. En verdad, la historia negra británica es simplemente historia británica. Los negros han desempeñado durante mucho tiempo un papel en la configuración del destino de la nación, a pesar de que sus contribuciones han sido ignoradas, minimizadas o marginadas en la narrativa nacional británica convencional. Si esa narrativa las hubiera reconocido mejor, a Hirsch le habría resultado más fácil conciliar sus identidades británica y ganesa. Como persona de color, habría podido verse a sí misma en la historia de su nación. La historia de Hirsch ilustra los problemas raciales en el Reino Unido moderno. Para completar esta historia, debemos señalar que el autor proviene de un entorno privilegiado, en marcado contraste con muchas personas de color que viven en el Reino Unido. La historia de su compañero Sam es un buen ejemplo. Hijo de inmigrantes ganeses de primera generación, Sam creció en Tottenham, una parte de Londres a la que llamó el barrio. A pesar de vivir en la misma ciudad, Hirsch y él habitaron mundos muy diferentes cuando eran niños. La suya era una de seguridad y comodidad. La suya era una de viviendas superpobladas, desempleo crónico, pobreza arraigada y crimen desenfrenado. Apenas unas semanas después de conocerse, cuando tenían poco más de 20 años, uno de los amigos de Sam murió a causa de un fuego cruzado en una guerra territorial entre bandas locales. La historia de Sam no es única, como lo demuestran las estadísticas sobre la desigualdad racial en Gran Bretaña. Por ejemplo, en 2016, el 45% de los niños negros vivían en la pobreza, casi el doble del porcentaje de niños blancos. Y en 2017, la tasa de desempleo entre los jóvenes adultos negros fue más del doble que la de sus homólogos blancos. Expuestas directamente a las realidades más duras de la desigualdad racial y la injusticia en la sociedad británica, muchas personas de color han experimentado dificultades y obstáculos a los que Hirsch nunca tuvo que enfrentarse. Sin embargo, en lugar de descontar su experiencia sobre los problemas de Gran Bretaña con la raza, considera que su privilegio subraya la profundidad y la omnipresencia de los mismos. Sí, creció con muchas ventajas y estuvo protegida de los peores aspectos de la desigualdad racial y la injusticia británicas. Aún así, terminó sintiéndose tan fuera de lugar en la sociedad británica que se mudó a miles de kilómetros de distancia a un país donde no podía hablar el idioma, solo para tratar de encontrar un sentido de pertenencia. Y no está sola. En los últimos años, miles de británicos han realizado viajes similares por motivos similares, no solo a países africanos, sino también a países como Pakistán y China. Su éxodo dice mucho sobre la sociedad británica y su relación con la raza, la inmigración y la identidad. Habla de la profunda sensación de insatisfacción que muchas personas experimentan en el Reino Unido debido a su origen racial, étnico o religioso. El primer paso para abordar el problema es reconocer que existe. Y eso significa que los británicos deben dejar de lado el mito de que son daltónicos, y de que el Reino Unido ha superado el racismo. El Brexit reveló fisuras en la identidad nacional británica. Antes de abrir la lata de gusanos llamada Brexit, debemos señalar que las generalizaciones sobre el referéndum deben tomarse con un grano de sal. Los datos demográficos y las razones detrás de quién votó por irse y permanecer son complicados. Por lo tanto, cualquier generalización es una simplificación excesiva, y es probable que haya excepciones a cualquier tendencia que observemos. Con esa salvedad en mente, podemos decir que los votantes de Leave y Remain tenían concepciones muy diferentes de la identidad nacional de Gran Bretaña.
Los votantes que votaron por permanecer tienden a tener una concepción más inclusiva, una que da la bienvenida a los inmigrantes al Reino Unido. Los votantes que votaron por el Brexit tendían a tener una concepción más exclusiva, una que rechazaba a los inmigrantes. Esto no es cierto en absoluto para todos los votantes del Leave, pero los sentimientos anti-inmigración ciertamente desempeñaron un papel importante a la hora de impulsar la victoria de la campaña Vote Leave. En los meses previos al referéndum, esos sentimientos se vieron avivados por la propaganda anti-inmigración difundida por grupos como el Partido de la Independencia del Reino Unido. Se culpó a los inmigrantes de todo, desde la escasez de viviendas públicas hasta la congestión urbana que provocó atascos de tráfico. Y al mes siguiente al referéndum, los sentimientos contra la inmigración se intensificaron hasta convertirse en un aumento del 41% en los delitos de odio por motivos raciales y religiosos. Por supuesto, hay que hacer distinciones entre inmigración, raza y religión. Sin embargo, muchos británicos blancos tienden a pasar desapercibidas esas distinciones. Suponen que si tu piel es morena, tu nombre suena extranjero o tu religión es el Islam, entonces eres un inmigrante. Hirsch lo experimentó de primera mano cuando tomó un taxi justo después de la votación del Brexit. El conductor le preguntó si ella, ciudadana británica de padres británicos, regresaría pronto a casa. El incidente no fue único. Tras el referéndum, que les dijeran vuelve al lugar de donde has venido se convirtió en una experiencia muy común para las personas de color, los inmigrantes y los musulmanes que viven en el Reino Unido. Para los británicos blancos con una concepción más inclusiva de la identidad nacional británica, este tipo de lenguaje suena impactante. Pero aquí viene la primera de muchas arrugas de nuestra historia, estos británicos suelen ser los que le preguntan a Hirsch de dónde viene. Y aunque es una pregunta más educada, comparte la misma suposición e implicación subyacentes que la que hizo el taxista, Afua Hirsch no es británica, es extranjera. ¿Por qué? Simplemente porque su piel morena la marca como otra a los ojos de la persona que hace la pregunta. Por lo tanto, la pregunta implica que ser blanco es uno de los signos de ser británico, una creencia profundamente problemática que comparten muchos más británicos que solo los votantes más xenófobos del Leave. La xenofobia tiene raíces profundas en la sociedad británica. Si bien ha habido un resurgimiento de la retórica anti-inmigración tras el Brexit, ciertamente no es un fenómeno nuevo en la sociedad británica. Ya en 1573, la reina Isabel I lamentaba el hecho de que los inmigrantes llegaran a Inglaterra en busca de trabajo. La combinación de inmigración, raza y religión tampoco es nueva. Por ejemplo, en 1905, el Reino Unido aprobó la Ley de Extranjería, cuyo objetivo principal era frenar la inmigración de judíos europeos. En apoyo de la ley, el editor de un periódico británico advirtió contra la posibilidad de que los productos enfermizos y despiadados de Europa pudieran injertarse en las acciones inglesas. Por supuesto, el hecho de que haya una larga historia de británicos en contra de la inmigración significa que también hay una larga historia de inmigrantes que vienen a Gran Bretaña. De hecho, contrariamente a la creencia popular de muchos británicos, el Reino Unido siempre ha sido una nación de inmigrantes. Si visitabas las Islas Británicas hace un milenio, encontrarás personas de diferentes orígenes, anglosajones, yutes, celtas, romanos, mediterráneos, daneses y noruegos. Para 1500, los inmigrantes recientes constituían el 6% de la población de Londres. Casi al mismo tiempo, miles de personas comenzaron a llegar a Gran Bretaña desde África, cuando el Imperio Británico comenzó a participar en la trata transatlántica de esclavos. Dicho esto, la inmigración masiva al Reino Unido no comenzó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Desde finales de la década de 1940 hasta la de 1960, hubo una gran afluencia de inmigrantes del Caribe, la India y Pakistán, antiguas partes del Imperio Británico. Los inmigrantes llegaron para cubrir la escasez de mano de obra que sufrió la nación después de la guerra. Una vez más, hubo una reacción violenta contra la inmigración. En 1953, un funcionario del gobierno británico advirtió que una gran comunidad de color socavaría el concepto de Inglaterra o Gran Bretaña al que están apegadas las personas de origen británico.
Los gobiernos liderados por los partidos laborista y conservador, las dos principales facciones políticas del Reino Unido, aprobaron restricciones a la inmigración en 1961, 1964 y 1968. Desde entonces, el alcance de la inmigración al Reino Unido se ha ampliado para incluir a personas de diversas partes de África, Oriente Medio, el Sudeste Asiático, Europa Central y Europa del Este. No hace falta decir que se han producido muchas más reacciones contra la inmigración, y los dos principales partidos políticos han intentado capitalizarlas. Por ejemplo, en 2007, el primer ministro laborista Gordon Brown prometió que el gobierno británico proporcionaría empleos británicos a los trabajadores británicos, haciendo honor a la creencia generalizada de que los inmigrantes estaban quitando los empleos de los británicos. Y en 2016, el gobierno de la primera ministra conservadora Theresa May prometió que obligaría a las empresas a revelar el número de trabajadores extranjeros que empleaban, a fin de disuadirlas de emplear a inmigrantes. A pesar de la evidencia que demuestra lo contrario, muchos británicos piensan que ellos y su sociedad son posraciales. En este momento, solo hemos arañado la superficie de la tensa relación del Reino Unido con la inmigración y la raza. Pero incluso con las pruebas que hemos analizado hasta ahora, hay muchas razones para mostrarse escépticos ante la narrativa nacional oficial que muchos británicos se cuentan a sí mismos. Esta es la historia promovida por los principales políticos, y los medios de comunicación de centro-derecha e izquierda políticos, y dice así: independientemente de lo que haya sido o hecho en el pasado, el Reino Unido es ahora una nación tolerante y pluralista que da la bienvenida a todos, independientemente de su raza, religión, origen o cualquier otra diferencia. Las personas que creen en esta historia a menudo afirman que no ven la raza. En otras palabras, afirman ser daltónicos racialmente. Si analizamos más allá de esta narrativa nacional y del supuesto daltonismo de sus seguidores, podemos ver un par de suposiciones muy problemáticas. La primera es que las identidades raciales de las personas no son deseables. Piénsalo de esta manera: cuando las personas afirman que no ven la raza, presentan su supuesto daltonismo como una fortaleza, más que como una deficiencia. Creyendo que no pueden ver la raza, piensan que pueden ver el mundo como debería ser, como un mundo sin identidades raciales. Por supuesto, esto implica que hay algo malo en esas identidades, como si no fueran más que obstáculos que impiden que todos puedan llevarse bien. Además, implica que el mundo sería un lugar mejor si simplemente pudiéramos eliminar las identidades raciales del tapiz de la vida humana. Pero esto es para negar la verdad, que es que las identidades raciales son una parte importante y enriquecedora de la vida de muchas personas, ya que les proporcionan un poderoso sentido de significado, pertenencia y conexión. La identidad racial es mucho más que una etiqueta que se le pone a las personas por el color de su piel, es algo que vincula a un grupo de personas con la herencia que comparten, la tierra de la que provienen, los antepasados de los que descienden, y la historia y la cultura que las han moldeado. La segunda suposición que subyace en la narrativa nacional oficial de Gran Bretaña es que el racismo es un problema del pasado lejano, que el Reino Unido ha superado. Pero, como veremos en un abrir y cerrar de ojos, la historia de la vida de Afua Hirsch ilustra claramente que el Reino Unido aún tiene un largo camino por recorrer. De niña, Hirsch tuvo muchas experiencias formativas negativas debido a su raza. Incluso si no eres británico, probablemente conozcas el nombre del suburbio londinense en el que creció Hirsch, Wimbledon. Sí, ese Wimbledon, en el que se celebra el campeonato anual de tenis del mismo nombre. Es una parte próspera y pintoresca de la ciudad, repleta de elegantes casas eduardianas rodeadas de jardines primitivos y calles bordeadas de robles. Aquí, el autor disfrutó de una infancia privilegiada en términos de comodidades materiales, recursos, ventajas y oportunidades. Por ejemplo, asistió a una escuela privada a partir de los 7 años. Cuando tenía 12 años, la escuela llevó a su clase a un viaje de esquí a los Alpes italianos. Cuando tenía 15 años, consiguió experiencia laboral en una importante agencia de publicidad mundial. Sin embargo, crecer en Wimbledon tuvo un inconveniente importante para Hirsch. La población local era predominantemente blanca, lo que la convertía en parte de una minoría extremadamente pequeña.
Había muy pocas personas de color a las que veía en su vida diaria, y la mayoría de ellas eran adultos que trabajaban en trabajos de poca monta, como los conserjes de su escuela. En esa escuela, era una de las únicas niñas de color. Las diferencias físicas entre ella y sus compañeros de clase llamaban la atención, y a menudo se burlaban de ella por ellas. Por ejemplo, mientras que el cabello de sus compañeras de clase era liso, suelto y con plumas, el suyo estaba encrespado, rizado y muy enrollado. Sus compañeros le pusieron el apodo despectivo de troll, comparando su cabello con el de los muñecos troll que eran populares en esa época. También la llamaban muslos de trueno, en referencia a la musculatura de sus piernas, un rasgo común entre las niñas de ascendencia africana occidental, como Hirsch, cuyos abuelos maternos emigraron al Reino Unido desde Ghana. Y luego estaban los estereotipos y prejuicios racistas. Por ejemplo, a pesar de su personalidad amistosa y apacible, uno de sus compañeros la veía como aterradora. Cuando tenía 14 años, unos adolescentes de una escuela vecina, exclusivamente para hombres y de élite, le hicieron bromas que sexualizaban a niñas y mujeres negras. Al final de su adolescencia, la gerente de una boutique local dijo que no quería a Hirsch en su tienda porque era desalentador para los demás clientes y las chicas negras son ladronas. Comentarios como estos tuvieron un impacto muy profundo en Hirsch, por razones que veremos en un abrir y cerrar de ojos. Las experiencias negativas de la infancia de Hirsch apuntan a problemas más importantes relacionados con la raza. Como resultado de experiencias como las descritas en el parpadeo anterior, Hirsch desarrolló una sensación de alteridad desde muy temprano en su vida. No solo se sentía diferente a sus compañeros de clase, en la forma en que podría sentirse una niña pelirroja o una niña inusualmente alta. Sintió una sensación de separación mucho más profunda. La hacía sentir como una forastera, alguien que no pertenecía a la sociedad en la que vivía. Cuando cumplió los 20 años, la sensación de alteridad de Hirsch se había vuelto tan pronunciada que ya no se sentía británica. Pero su pérdida del sentido de identidad nacional fue mucho más que una serie de interacciones personales negativas con la gente blanca con la que creció. Para entender completamente su pérdida, necesitamos alejarnos y analizar el contexto más amplio en el que ocurrió. Empecemos por volver a esas interacciones y usarlas como trampolín. ¿Recuerdas los apodos despectivos y las bromas sexuales racistas a las que la sometieron sus compañeros cuando era niña y adolescente? Dada la historia del racismo en la sociedad británica, esos apodos y bromas representaban algo más que los insultos típicos del patio de la escuela o el humor obsceno de los adolescentes. Iban cargados con una enorme cantidad de equipaje. Por ejemplo, las bromas sexuales racistas tienen raíces que se remontan a la época de la esclavitud. Las mujeres negras esclavizadas eran violadas y agredidas sexualmente de manera rutinaria por los hombres blancos que eran sus captores. Para justificar estas prácticas, algunas personas blancas empezaron a afirmar que las mujeres negras eran hipersexuales por naturaleza. Al mismo tiempo, muchos europeos denigraron los cuerpos de las mujeres negras calificándolos de feos, lo que facilitó psicológicamente su deshumanización. Algunos intelectuales europeos compararon explícitamente sus partes del cuerpo con las de los animales. Por ejemplo, el historiador Edward Long describió sus cabellos como un vellón bestial, y el anatomista George Cuvier describió sus labios como los de la tribu de los monos. Si avanzamos hasta el día de hoy, el legado de esta historia sigue arraigado en los estándares de belleza occidentales, que analizaremos a continuación. Las mujeres de color se ven afectadas negativamente por los estándares de belleza de los blancos. Si bien los comentarios mezquinos de sus compañeras de clase sobre su cuerpo tuvieron un profundo impacto en Hirsch, ciertamente no fueron la única fuente de su sensación de alteridad. Los medios de comunicación también desempeñaron un papel importante. De niño y adolescente, Hirsch vio a personas blancas interpretando la mayoría de los papeles protagónicos en las principales películas y programas de televisión. También vio que sus rasgos físicos se presentaban como ejemplos de la belleza. En revistas, anuncios, vídeos musicales e incluso en los envases de productos de consumo, las modelos y estrellas femeninas tenían cuerpos que contrastaban marcadamente con los suyos.
Las mujeres tendían a ser delgadas, con narices abotonadas y piel clara o bronceada por el sol. Hirsch era curvilíneo, con una nariz pronunciada y piel morena. Hoy en día, los anunciantes hacen un gesto hacia la diversidad al incluir a más mujeres de color en sus campañas. Sin embargo, las modelos suelen ser mujeres con rasgos étnicos indeterminados. Su piel tiende a ser de color marrón claro, y su cabello tiende a rizarse holgadamente en lugar de apretarse. En otras palabras, las características del blanco siguen estableciendo los estándares de belleza que las modelos encarnan en un grado u otro. Al crecer, muchas mujeres de color internalizan estos estándares, y se juzgan negativamente en contra de ellos. Por ejemplo, cuando tenía 14 años, Hirsch escribió anotaciones en su diario en las que describía su cuerpo como repugnante, y que tenía el culo más grande que existe, seguidas de una declaración de que perdería peso. Por supuesto, muchas adolescentes tienen problemas con la imagen corporal, pero en el caso de Hirsch, estaban directamente relacionados con su sentido de la alteridad racial, y con los estándares de belleza blanca que lo exacerbaron. En respuesta a esas normas, muchas mujeres negras en el Reino Unido, y en todo el mundo toman medidas mucho más extremas que escribir anotaciones autocríticas en sus diarios. Millones de personas usan cremas para aclarar la piel, que se han convertido en una industria global de miles de millones de dólares. Se desconoce el número de mujeres que las utilizan en el Reino Unido, pero solo un fabricante afirmó tener 100.000 clientes británicos en 2014. La tendencia a minimizar o borrar los rasgos negros en favor de los blancos también se extiende al cabello. En los lugares de trabajo británicos, a las mujeres negras se les suele decir que se ven más profesionales cuando se alisan el cabello. Y en algunas escuelas británicas, a los niños negros se les ha prohibido llevar trenzas y peinados afro. Los negros están sujetos a estereotipos sexuales perniciosos. Por supuesto, los negros no son los únicos que internalizan los estándares de belleza de los blancos. Los blancos también los internalizan y, en combinación con los estereotipos y prejuicios racistas, desempeñan un papel importante en la configuración de la forma en que los blancos ven e interactúan con los negros. Consideremos, por ejemplo, las consecuencias tóxicas de la idea de que las mujeres negras son hipersexuales, y la opinión de que sus cuerpos son sexualmente indeseables o de alguna manera tabú. Por un lado, esto lleva a algunos blancos a fetichizar el cuerpo de las mujeres negras como fruta prohibida. Por otra parte, lleva a algunos a volverse reacios a salir con mujeres negras, incluso si están abiertos a la idea de acostarse con ellas. En 2010, un estudio de Yahoo! El sitio web de Personals informó que solo el 7% de sus usuarios masculinos estaban dispuestos a salir con mujeres negras. Los hombres negros también son estereotipados como hipersexuales. Esto lleva a dos dinámicas, que parecen ser opuestas entre sí, pero que en realidad son solo caras diferentes de la misma moneda. Por un lado, la supuesta hipersexualidad de los hombres negros hace que se los considere sexualmente amenazantes. Por otro lado, los lleva a ser vistos como sexualmente deseables. Hay una larga historia detrás de la idea de que los hombres negros amenazan sexualmente. En 1920, después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, el Daily Herald, un periódico británico de tendencia izquierdista con una tirada de más de 300.000 lectores en ese momento, publicó artículos con titulares como La plaga negra en Europa, horror sexual desatado por Francia en el Rin. Ese artículo en particular continuó describiendo la bestialidad apenas contenible de los soldados negros estacionados en Europa después de la guerra, a quienes se culpó de muchas violaciones. Hoy en día, se difunden estadísticas falsas en las redes sociales sobre la supuesta prevalencia de agresiones sexuales cometidas por hombres negros. También hay una larga historia detrás de la idea de que la hipersexualidad de los hombres negros los hace sexualmente deseables. Ya en el siglo XVI, los escritores europeos difundían mitos sobre los hombres negros que persisten hasta nuestros días. Por ejemplo, en 3 relatos distintos, se describió a los hombres africanos como muy lujuriosos, que tendían a tener un comportamiento sexualmente dominante y que poseían genitales inusualmente grandes. Hoy, estos puntos de vista llevan a muchos blancos a fetichizar a los hombres negros. Los negros también se enfrentan a estereotipos sobre la criminalidad y la marginalidad profesional.
Hasta ahora, hemos analizado algunos de los estereotipos y prejuicios sexuales a los que se enfrentan las personas negras en el Reino Unido y en todo el mundo. Pero, por supuesto, hay muchos otros estereotipos y prejuicios que también afectan a este grupo demográfico. Una vez más, las experiencias de la infancia de Hirsch proporcionan un trampolín para observar estos fenómenos más amplios. Primero, ¿recuerdas que no la recibieron bien en la boutique local porque el gerente pensó que las chicas negras son ladronas? Aquí, se encontró con una asociación común entre la negritud y la criminalidad. Es una asociación que afecta especialmente a los hombres negros. Una anécdota reciente de la vida de Hirsch indica lo común que se ha vuelto la asociación. En 2016, cuando su hermana tuvo un bebé y lo estaba presentando a la gente, una persona exclamó que parecía un pequeño gángster. Como su hermana reflexionó después, lo estereotipaban antes de que pudiera comer alimentos sólidos o hablar. A continuación, recuerda cómo las pocas personas negras que Hirsch veía en su vida diaria solían ser trabajadores en puestos de baja categoría, como los conserjes de su escuela. Ese seguiría siendo el caso en muchos de los entornos educativos y profesionales a los que ingresaría cuando fuera adulta. Ya fuera en su juzgado como abogada, en su canal de televisión como presentadora o en su periódico como reportera, la mayoría de las personas negras con las que se encontró eran personal de limpieza, de correo, de seguridad o de cocina. Y en varios eventos profesionales con servicio de catering, ha sido la única persona de color que no era mesera. Dado que los negros son tan raros en las altas esferas de la sociedad, hay dos suposiciones que los blancos a veces hacen cuando ven a una persona como Hirsch en un entorno privilegiado, predominantemente blanco. La primera es que debe estar trabajando allí en un puesto de poca monta. En las recepciones, por ejemplo, la confunden con el personal de recepción o de limpieza. La otra es que debe haber una razón extraordinaria para que esté allí. Por ejemplo, en 2009, un conocido columnista blanco la vio en un restaurante de Londres frecuentado por la élite política del Reino Unido. Sabiendo que el recientemente elegido presidente Barack Obama estaba en la ciudad para asistir a una cumbre del G20, el columnista se acercó a Hirsch para presentarse. «Michelle», exclamó, «es un gran honor». La confundió con la primera dama Michelle Obama, exhibiendo otro estereotipo en el proceso, que todos los negros se parecen.